hablando de una alteración restrictiva de la función renal que es muy frecuente, que es las neumonías. Algunos aspectos importantes que tenemos que rescatar es que la neumonía se define como un proceso inflamatorio, eso es fundamental, pero que puede ser o no puede ser infeccioso. Y en este caso estamos hablando de la neumonía como un proceso inflamatorio infeccioso, ya sea por cualquier origen, bacteriano, micótico, viral, parasitario, que compromete al parénquima pulmonar y en específico compromete a la unidad alveolar, a la unidad que se encarga de la función respiratoria y de la hematosis, que es el alveolo, y también los tejidos que están a su vecindad. Entonces, las neumonías hemos visto que las podemos clasificar de diferente forma. Desde uno, que vendría a ser el lugar en el cual se adquiere este proceso infeccioso inflamatorio, pudiendo ser comunitarios o intrahospitalarios, y también haciendo una breve descripción de aquellos pacientes que están en lugares que requieren atención de salud crónica, en asilos internados, que además en los cuales debemos sospechar la posibilidad de que estén cursando con infecciones con gérmenes resistentes. Esta clasificación nos sirve para identificar el tipo de germen y posiblemente el esquema de antibióticos que vamos a utilizar. Una neumonía de la comunidad tendrá un esquema muy diferente a una neumonía intrahospitalaria de un paciente que está ventilado o de un paciente que no está ventilado, pero que está internado durante un tiempo prolongado en algún tipo de sala de internación. Dentro de los mecanismos de defensa, bueno, habíamos visto que hay inmunológicos, mecánicos, muchos de estos se van a ver alterados por diferentes causas. Y aquí teníamos una pequeña tablita. Verán que existen diferentes patologías o diferentes alteraciones que pueden interferir en mecanismos de defensa, la sedación, el alcoholismo, las convulsiones, algunas patologías. Y estos mecanismos de defensa son muy importantes para evitar las neumonías. Habíamos hecho un énfasis en los cuadros virales y los cuadros virales los habíamos visto como aquellos cuadros que van a interferir en el escalador mucociliar, van a dificultar la eliminación de estos posibles gérmenes que se tienen que eliminar de manera ascendente y expulsar con la secreción y el moco al cual están adheridos. Entonces, los cuadros virales interfieren en este sistema mucociliar que tiene esa finalidad de eliminar los cuadros y facilita las sobreinfecciones. Luego habíamos visto cuáles son las vías por las cuales un paciente hace neumonías y habíamos visto que son 4 vías principalmente. La inhalatoria, la aspiración, microaspiraciones, la diseminación hematógena y las que se producen por contigüidad. Entonces, un paciente hace neumonía por estos 4 mecanismos, de los cuales los 2 primeros son los más importantes. Ya hasta hace un determinado tiempo, la aspiración era, las microaspiraciones siguen siendo las causas más importantes, pero ahora estamos en un momento en el cual las neumonías virales por vía de diseminación inhalatoria son las que están tomando mayor eh, relevancia, ¿no? Porque ahora están siendo más estudiadas. Entonces, la vía inhalatoria, que teníamos las micobacterias y los virus, y las microaspiraciones, que habíamos dicho que son las causas más frecuentes. Microaspiraciones, ¿de dónde? De este punto que lo habíamos visto como un mecanismo de defensa que era en la orofaringe. Esta interferencia bacteriana, esa flora microbiana normal que tenemos en la orofaringe, que primero evita que existan patógenos, gérmenes patógenos, y segundo, tiene un equilibrio en el cual no permite la proliferación de alguna flora que eventualmente pueda convertirse en oportunista y ser patógena también. Entonces, aquí también teníamos estos antes, qué aspectos pueden modificar la interferencia bacteriana. Aquí teníamos los cuadros virales también, ¿no? Cuadros virales,
pueden alterar la interferencia bacteriana, va a proliferar algún tipo de germen en mayor cantidad, un germen que puede ser patógeno, o puede proliferar un germen específico de esta flora normal, y de repente de no ser patógeno se convierte en oportunista y causa infecciones por microaspiraciones. Luego tenemos la vía hematógena y la por inoculación directa. Dentro de los aspectos patológicos, la característica del proceso inflamatorio a nivel alveolar nos va a dar tres tipos de patrones patológicos que también tienen una forma de identificar en las radiografías. Entonces, las neumonías se presentan como un patrón bronconeumónico, un patrón lobar, o comúnmente conocido como la neumonía lobar, o también denominada neumonía de los espacios aéreos, y tenemos otra que es la neumonía intersticial. Todos estos tres son patrones patológicos diferentes de procesos inflamatorios infecciosos del parénquima pulmonar. Entonces, con ciertas particularidades, habíamos visto, por ejemplo, el patrón neumónico, infiltrados alveolares difusos, algodonosos, comprometen ambos campos pulmonares. Principalmente gérmenes que las van a producir son el Staphylococcus aureus, los gram negativos y también los anaerobios. Ahí tenemos estos gérmenes que pueden producir esta imagen. Luego tenemos la de los espacios aéreos, la que les decía que comúnmente nos enseñan a auscultar, a identificar, a valorar en una radiografía. Y es esta imagen de un bloque neumónico, ¿no? Con broncograma aéreo, que puede comprometer un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. Es la característica, al ser la neumonía en un principio, en un determinado momento la más frecuente, era también la que se producía con más frecuencia por Streptococcus pneumoniae. Y el Klebsiella pneumoniae, especialmente estas neumonías, que tienen el compromiso en los vértices del pulmón derecho, en el vértice del pulmón derecho. Las intersticiales eran los procesos inflamatorios infecciosos que comprometen el intersticio, no comprometen el alveolo inicialmente, porque estas eventualmente van a comprometer el alveolo y la imagen final va a ser esta. Entonces vamos a tener cuadros que empiezan como neumonías intersticiales y eventualmente a medida que comprometen el intersticio y el alveolo van a adquirir un patrón bronconeumónico característico como es este. ¿Sí? Entonces, ¿qué proceso inflamatorio es el que, infeccioso, es el que produce esta neumonía intersticial? Es principalmente las neumonías por gérmenes atípicos, las neumonías que son producidas por cuadros virales principalmente. No, esto no es algo novedoso, no es algo que ha llegado recién con el coronavirus, es algo que se veía con la influenza, con el virus sincitial, los adenovirus, los rinovirus. Entonces son neumonías intersticiales que pueden evolucionar a un patrón bronconeumónico. La imagen más característica de esta neumonía intersticial la podemos ver en la radiografía, pero han debido ver que la tomografía es el patrón de oro para diagnosticar la imagen de la neumonía intersticial, porque nos da una imagen en vidrio deslustrado que vamos a ver cuando hablemos de neumonías virales, ¿no? Entonces, a veces esto puede pasar desapercibido para cuando estamos empezando nuestra actividad profesional. Pero esta imagen intersticial es reticular, retículo nodulillar, vemos trayectos lineales, reticulares, pequeños nódulos muy pequeños, difusos en la periferia. Esta es la neumonía intersticial. ¿Sí? Entonces, ahora, dentro de lo que es los aspectos fisiopatológicos de la neumonía en sí, está por demás, que ya hemos hablado la parte de insuficiencia respiratoria, ventilatoria. Lo que vamos a tal vez hacer un breve recuerdo es que la neumonía sabemos que compromete, hay una imagen, compromete inicialmente el espacio alveolar. eh, al comprometer el espacio alveolar, hemos dicho que desencadena un proceso inflamatorio por un agente agresor que puede ser un germen, una bacteria o un cuadro viral.
Este proceso inflamatorio va a desencadenar la atracción de células inflamatorias, libera una serie de sustancias proinflamatorias y además va a ocasionar que este pequeño alveolo se llene de un exudado inflamatorio, que es el resultado de este proceso inflamatorio. Este alveolo se llena de líquido, de detritus celulares, de células inflamatorias, de gérmenes en ese alveolo, y eventualmente, según el tamaño de la lesión, según el tipo de germen, estas neumonías pueden entrar en resolución o pueden ir progresando hasta causar mayor daño y mayor complejidad. Entonces, ¿qué es lo que desencadena la neumonía en sí? Entonces, sabemos que desencadena primero insuficiencia respiratoria. Pues, ¿por qué desencadena insuficiencia respiratoria? Sabemos que existen 4 mecanismos que ya los hemos visto. Alteración de la difusión, que está dentro de las neumonías, va a desencadenar un proceso inflamatorio, exudado en el intersticio, exudado en el alveolo, no va a haber buena difusión de gases, va a ser hipoxemia. Además, va a ocasionar que la ventilación esté alterada porque hay alveolos que están colapsados con secreción inflamatoria. Entonces, hay una alteración del BQ. Además, también existirá un proceso inflamatorio bronquial, una disminución, broncoespasmo, secreción mucosa en los trayectos bronquiales. Va a haber un desequilibrio del BQ y también va a ser causa de hipoxemia. El peor de los casos, este desequilibrio del BQ, hemos dicho que lo que va a ocasionar es un cortocircuito, ¿no? Cuando completamente la ventilación se anula, solo queda perfusión y ese paciente que solo tiene perfusión, de repente llega sangre sin oxígeno con dióxido de carbono y sale sin oxígeno y sale con dióxido de carbono. Entonces, en caso severo, estos desequilibrios del BQ van a ser shunt o cortocircuito. La diferencia de estos 4 mecanismos es que el cortocircuito no responde al aporte de oxígeno, que tal vez es algo que ustedes han debido escuchar, ¿no? Hemos visto que los cuadros virales que estamos viendo ahora son tan severos que muchas veces están ventilados con un porcentaje de oxígeno que llega al 100%, la máxima cantidad de oxígeno que puede otorgarle el ventilador, y a pesar de eso el paciente no oxigena. Y eso es porque ha ocasionado diferentes mecanismos de hipoxemia, alteración de la difusión, desequilibrio del BQ, pero además debe tener un gran porcentaje de cortocircuito en el cual los alveolos completamente se han colapsado y la sangre ya no puede oxigenarse ni tampoco eliminar el dióxido de carbono. Entonces, esa es una característica del cortocircuito, que no exista respuesta al aporte de oxígeno. Por otra parte, también saben que la insuficiencia ventilatoria es un diagnóstico clínico, el uso de músculos accesorios, ya hemos visto. Entonces, la neumonía también puede producir insuficiencia ventilatoria. Hemos dicho que las causas por las cuales el diafragma se compromete o se altera en su función son alteración de la precarga, alteración de la poscarga y la contractibilidad del diafragma. Precarga, las neumonías, si vamos a ver aquí una imagen de una neumonía global, vamos a ver que muchas veces cuando esta neumonía puede comprimir y desplazar el diafragma, hay un aumento del volumen pulmonar, una mayor necesidad de un esfuerzo diafragmático para mantener la ventilación y eventualmente aquí va a ser insuficiencia ventilatoria. Por otra parte, el aumento de la poscarga. Hemos dicho que el alveolo está inflamado, los bronquios están inflamados, están con broncoespasmo. El diafragma tiene que vencer más resistencia para meter aire de la atmósfera hacia el alveolo. El diafragma tiene un aumento de la poscarga, un aumento de la resistencia de esos bronquios que están con secreción, que están inflamados, que están con broncoespasmo. Entonces, la suma de todos estos aspectos, además de que este, este bloque neumónico o este patrón bronconeumónico, el tejido, el parénquima pulmonar ya no va a ser elástico, está lleno de líquido, de inflamación, entonces es un tejido que ha perdido la elasticidad. La pérdida de la elasticidad también ocasiona mayor esfuerzo diafragmático.
eventualmente este paciente no solamente hará hipoxemia, eventualmente hará hipercapnia, sino que además por alteración de la precarga pulmonar, alteración de la poscarga pulmonar y eventualmente por la fatiga del diafragma, ese paciente va a ser insuficiencia ventilatoria y lo veremos en la semiología con el uso de los músculos accesorios, que es lo que hemos dicho que se ve, ¿no? En la insuficiencia ventilatoria. Entonces, por otra parte, los aspectos propios de la neumonía van a ser los propios de una infección, de un proceso inflamatorio, aparte de la insuficiencia respiratoria, aparte de la insuficiencia ventilatoria. El proceso infeccioso inflamatorio es algo que ustedes conocen. Inflamación, va a haber taquicardia, va a haber taquipnia, el paciente va a estar febril, va a tener leucocitosis, el paciente va a presentar expectoración, características propias del tipo de moco, secreción purulenta, hemoctóica. Esas son características propias del proceso inflamatorio infeccioso de la neumonía. Características propias de la insuficiencia respiratoria, hipoxemia, hipercapnia, y de la insuficiencia ventilatoria, la eventual necesidad de uso de músculos accesorios. Entonces, el día de ayer habían hecho una aclaración en relación a las neumonías típicas y las atípicas. Entonces, hasta aquí hemos visto de que existen diferentes formas de clasificar las neumonías. Según el lugar, comunitaria, intrahospitalaria. Tenemos según el patrón radiográfico, bronconeumónico, lobar e intersticial. Y tenemos las neumonías según la orientación sindrómica, según las manifestaciones clínicas y según los aspectos clínicos que ustedes van a encontrar en la anamnesis, es una neumonía típica y una neumonía atípica. La neumonía típica es la que comúnmente todos esperamos encontrar. Un comienzo súbito, un proceso inflamatorio, fiebre, escalofríos, malestar general, la puntada de costado que refieren los pacientes con neumonía lobar, la tos productiva, la expectoración purulenta, es una neumonía típica. Pero hay un grupo de agentes y patógenos que van a ocasionar una neumonía diferente, que es la neumonía atípica, que es un comienzo gradual, muchas veces no hay fiebre, hay febrícula, hay más compromiso del estado general, tal vez una cefalea más intensa, mialgias, artralgias, y la tos que va a ser preferentemente seca y va a ser poco productiva. Es una neumonía atípica. Y esta neumonía atípica generalmente la veíamos, o sea, las va a ver en pacientes jóvenes o también en pacientes muy mayores, en los extremos de la vida. Y en esos gérmenes se los ha englobado como atípicos. Y ahí están los virales, ¿no? Entonces, la neumonía viral, que es la neumonía que estamos viendo ahora, no viene típicamente como nos han descrito, ¿no? No viene con fiebre, muchas veces no hacen fiebre, no hay puntada de costado, algunos no tienen tos, más bien atípica, con incluso nueva sintomatología, como lo que es los trastornos en el olfato, en el sentido del gusto, la dorsolumbalgia, los cuadros gastrointestinales con diarrea, la cefalea intensa, la tos seca, la disnea. Entonces son unas neumonías atípicas. ¿Qué pacientes vamos a encontrar con neumonías atípicas? Pacientes jóvenes, pacientes muy mayores. Según el tipo de germen, los cuadros virales y los cuadros bacterianos por gérmenes atípicos que vamos a ver más adelante. Y la típica es la que comúnmente conocemos por el estreptococo neumonial. Las típicas, lo mismo que hemos visto, fiebre, escalofríos, tos, expectoración. La característica de la típica es que se presentaba con la imagen de un bloque neumónico o de un patrón bronconeumónico. En la radiografía, el típico se va a presentar como un bloque neumónico o una bronconeumonía. Ese es el típico. El atípico, hemos dicho, es insidioso, malestar, algo de fiebre, no muy claro. Y en este caso, en este caso, la imagen de la radiografía generalmente va a ser por infiltrados intersticiales. Hemos dicho pacientes jóvenes, en edades avanzadas, que es la característica de las neumonías en estos pacientes. Y bueno, ahora
pues, vamos a aclarar algunos aspectos de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál será la neumonía adquirida en la comunidad? De repente un paciente que se salió del hospital hace 5 días y empieza con fiebre, tos y expectoración. ¿Es una neumonía adquirida en la comunidad o no lo es? O por ahí un paciente que se internó por una fractura de clavícula y de repente al tercer día hace fiebre, tos y hace neumonía. ¿Es de la comunidad o ya porque está internado es intrahospitalaria? Entonces, para definir a la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a utilizar ciertos valores precisos. Primero, que si es que es un paciente que esté internado, que la signosintomatología se presente en las primeras 48 horas de internación. Es decir, si es un paciente que ha tenido un trauma, un accidente de tránsito, lo internamos por fracturas y de repente vemos que hace fiebre, hace tos en las primeras 24 horas, esa es una neumonía adquirida en la comunidad. Si sobrepasa las 48 horas, ya se considera una neumonía intrahospitalaria. Por otra parte, aquellos pacientes que han sido dados de alta durante los últimos 90 días y que han estado recibiendo internación o han recibido atención médica, se van a considerar como intrahospitalarios. Es decir, si tienen un paciente que hace un mes estuvo internado por el mismo ejemplo, una fractura. Entonces, hace un mes está dentro de los 90 días y cuando ingrese con tos, expectoración, fiebre, en ese caso se sospechará de una neumonía intrahospitalaria porque está dentro de los 90 días que está dentro de esa internación que ha tenido, ¿no? Entonces, estos son los momentos específicos para clasificar la neumonía aquí en la comunidad. 48 horas de internación es comunitaria, más de eso es intrahospitalaria. Si está dentro de los 90 días de la alta, es intrahospitalaria. Si supera los 90 días, se internó, estamos ahora en abril, de repente se internó en noviembre por una gastroenteritis, entonces ya pasó 90 días, eso ya no es intrahospitalario, lo más probable es que sea comunitario, ¿sí? Entonces, eso es importante. Los gérmenes, es una gran cantidad de gérmenes, seguramente eh, lo pueden ver en esta diapositiva, sigue siendo el más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, 50% de frecuencia, ¿no? Entonces aquí tenemos Streptococcus pneumoniae, ese sigue siendo el más frecuente, ¿no? Hemos dicho que este causa neumonías típicas con patrón imagenológico generalmente en bloque neumónico, ¿no? Los virales son los atípicos y además con patrón intersticial. Aquí están los gérmenes atípicos, bacterias atípicas, igual, a, clínica atípica, patrón radiográfico intersticial. Estafilococo, gram negativos, anaerobios, bronconeumónico, con manifestaciones clínicas típicas generalmente. Eh, cada uno de los posibles agentes, brevemente, hemos dicho que es la causa todavía más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, de dónde proviene este germen, cuál es su mecanismo por el que produce neumonía. Ya lo saben, este paciente será por aspiraciones, será por inhalación, será por vía hematógena, será por contigüidad. ¿Cuál es el origen de esta neumonía neumocócica? Alguien que pueda responder. ¿Dónde está normalmente? Tenemos normalmente estreptococo. Doctor, por aspiración. Por aspiración, ¿no? Normalmente tiene una cantidad, normalmente es parte de la flora normal, no son patógenas, pero en algún punto puede haber un desequilibrio en esa flora normal, proliferan en mayor cantidad, en mayor proporción, o existen factores que las convierten en no ser patógenas y se convierten en oportunistas y de repente las microaspiraciones producen que yo haga una neumonía. Entonces va a estar facilitado por tabaquismo, infecciones virales, aspiración de secreciones, pacientes mayores que se broncoaspiran más fácilmente, patologías con deterioro del estado de conciencia que no pueden manejar sus secreciones. Entonces, este es esa característica.
Los gram negativos y anaerobios, generalmente cavidad bucal. La higiene dental es importante para este tipo de neumonías, gram negativos y anaerobios. Si la higiene bucal no es la adecuada, van a ser neumonía por gram negativos y anaerobios. Y hemos dicho que esta es clínica típica, patrón radiográfico bronconeumónico. ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Qué tipo de gérmenes van a ser? Gram negativos y anaerobios. ¿En qué patologías? Los diabéticos, por eso necesitan tener controles adecuados de las piezas dentarias, los pacientes alcohólicos, por las piezas dentarias y la higiene que tengan. Y estas son las atípicas. La micoplasma, clamidia piscitis y la clamidia pneumoniae son más de pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces estas son atípicas, hemos dicho, no, a veces no hay fiebre, algo de malestar y un paciente joven esto no causa gran repercusión, no causa gran malestar. Como patrón atípico y como patrón radiográfico, patrón intersticial. Las virales, hemos dicho atípicas, generalmente sintomatología típica y patrón intersticial, pero que puede volverse bronconeumónico cuando se complica, puede volverse bronconeumónico. Los pacientes con COVID, los que están en domicilio y los que van a ir mejorando, van a ver, están con patrón intersticial y a ver, muchas veces no pasa nada. Y por otra parte tenemos a los que se complican, llegan a internación, están en terapia intensiva, van a entrar con radiografías bronconeumónicas, con algodonoso en todos los pulmones, pero empezó como un patrón intersticial. Entonces, ¿qué es lo que importa la neumonía viral? La facilidad de las sobreinfecciones. Hemos visto que los cuadros virales interfieren en la flora microbiana normal, interfieren en el escalador mucociliar, facilitan las sobreinfecciones, ya sean por cualquier tipo de germen, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, bueno, ya saben que va a variar, ¿no? De las típicas, atípicas, incluso por cada gen va a variar. Y ahora con el COVID se van a dar cuenta cuando hablamos de ese tema, se han ido sumando signos sintomatológicos, cada vez son más o eran menos sospechadas, ¿no? El perder el olfato, el tener la dorsolumbalgia, el estar acompañado de deposiciones líquidas, etcétera. Para la neumonía por COVID ha resultado tener un gran porcentaje de los pacientes tenían esos trastornos. Entonces, aquí va a variar. Las típicas generalmente ya saben, tos, fiebre, esputo, dolor, malestar, ¿no? Las atípicas ya es más solapado el cuadro, ¿no? No tienen tanta manifestación clínica. Las mismas imágenes, radiografías, aquí vemos esta imagen, este es el patrón lobar o de los espacios aéreos. Este es un patrón. ¿Alguien recuerda qué tipo de patrón es este? Bronconeumónico, doctor. El bronconeumónico, hemos dicho que son generalmente estafilococo aureus, gram negativos, anaerobios y de los intersticiales cuando progresa. Este es un intersticial, ¿no? Atípicos virales, ¿no? Y a veces se complican, a veces hay cavitaciones, hay abscesos, especialmente estos se van a abscedificar. Y estos son los de la higiene dental, ¿recuerdan? Entonces, pues, los pacientes con higiene dental, piezas dentarias dañadas, van a hacer neumonías con gérmenes negativos, anaerobios, patrón bronconeumónico, que pueden hacer abscesos pulmonares, porque estas se van a cavitar. Fácilmente estos pueden ser abscesos, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o alguna duda. Dentro de lo que tal vez es los aspectos fisiopatológicos, la neumonía al final de cuentas es lo que ya hemos visto. Insuficiencia respiratoria, la neumonía hace hipoxemia, hace hipercapnia y hace fatiga diafragmática y uso de músculos accesorios. Eso ya saben por qué, saben los mecanismos por los cuales hace un paciente hipoxemia, saben por los que hacemos hipercapnia, saben los mecanismos por los cuales fracasa el diafragma. Del proceso inflamatorio es un tema que vamos a ver después de neumonías virales, la inflamación. Ahí va a ser más entendible lo que es la fiebre, la taquicardia, la taquipnia, principalmente. Entonces,
esto vamos a continuar, todavía nos queda un poco más. Estas son las imágenes, ¿no? ¿En qué momento vamos a solicitar una radiografía? Según las guías del 2019, tal vez esto es importante que sepamos, generalmente no es sugerible solicitar una radiografía de manera rutinaria, solo en casos de que llegara a pasar entre 5 y 7 días y no existiría un cuadro, mejoría del cuadro clínico, se puede solicitar una placa radiográfica. No cambia el pronóstico. Entonces, mucho depende del estado del paciente. Si el paciente clínicamente está estable, está, no es necesario solicitarle una radiografía, a menos que a partir del quinto o séptimo día no veamos una mejoría. No a todos se les solicita. ¿Cómo diagnosticamos la causa de la neumonía? Dentro de la causa de la neumonía tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. Estos son los métodos que generalmente utilizamos. Y estos otros, cuando el diagnóstico etiológico es difícil de realizar, se tendrán que utilizar. Métodos no invasivos. Tenemos el examen de esputo, la tinción de Gram, la tinción de Nielsen, tenemos los cultivos de esputo, diferentes variedades de tinciones para identificar hongos, tenemos los hemocultivos, aunque los hemocultivos solo un 25% van a ser positivos en un paciente que haga neumonía, pero se tiene que solicitar si es que se puede realizarlo en el lugar en donde estemos. Y también el inmunodiagnóstico, que tal vez es algo que no realizamos. Dentro del inmunodiagnóstico tenemos, por ejemplo, la detección de antígenos, anticuerpos y también la detección de la secuencia de nucleótidos, la reacción en cadena de polimerasa. Entonces aquí en orina generalmente hacemos, ¿no? Para neumococo y para legionela, la detección de antígenos en una muestra de orina para determinar si puede ser un neumococo o puede ser una legionela. Entonces es algo que no realizamos. El examen de esputo, sí, los cultivos principalmente. Dentro de las invasivas, ya son procedimientos que requieren la toma de una muestra, función transtraqueal, se requiere un fibrobroncoscopio, aspirado o lavado broncoalveolar para tomar una muestra y para poder identificar el germen. ¿Será necesario solicitar un cultivo y una muestra de esputo en todo paciente con neumonía? No. Si es un paciente con neumonía y que mantiene los signos vitales estables, no es necesario solicitar un cultivo antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Eh, Incluso hemos visto que que en los hemocultivos el porcentaje es muy bajo del que va a dar positivo. Entonces, en este paciente, solo en los pacientes que estén cursando con infecciones graves, que requieran internación, en esos pacientes sí es necesario tomar una muestra de esputo y mandar un cultivo. También en aquellos pacientes que han estado 90 días antes recibiendo antibióticos o han estado en internación, también se les puede requerir una prueba de esputo y un cultivo. Pero en general, estamos viendo que si atendemos a un paciente con neumonía y es un paciente que está estable, es un paciente joven sin factores de riesgo, con un esquema de antibióticos y el valor consecuente, la valoración del paciente, va a evitar que tomemos una radiografía o una muestra de esputosis que no fuera necesario. Bueno, vamos a quedar aquí para continuar.